El tiburón ballena es el tiburón más grande actual, mide entre 5 y 9 metros y filtra plancton en aguas tropicales y templadas globales. Es el resultado de cientos de millones de años de evolución, una incorporación reciente a un linaje que ha visto criaturas extrañas del fondo, cazadores veloces y algunos de los leviatanes más colosales. Los océanos han visto criaturas tan masivas y espectaculares como algunos de los tiburones modernos de hoy en día. Hasta el tiburón ballena sería pequeño comparado con el mayor tiburón que existió, Ototis megalodon. Probablemente ya estés al menos vagamente familiarizado con el tema del video de hoy. El megalodón es una estrella del mundo prehistórico, un depredador oceánico presente en programas, películas, libros y mitos de Internet. En años recientes, este tiburón extinto ha sido parte de engaños criptozoológicos, haciendo que muchos crean que aún vive en el fondo del mar. Hoy, sin embargo, nos encontraremos cara a cara con el verdadero megalodón, uno de los depredadores marinos más fascinantes e impresionantes de todos los tiempos. Acompáñanos mientras nos sumergimos en las aguas costeras del Plioceno para revelar la verdad detrás de Otodus megalodon, el tiburón prehistórico que dominaba todo el océano. El megalodón es un tiburón lamniforme extinto. Este grupo, llamado tiburones caballa, está ampliamente distribuido hoy en día. Peces famosos como el gran blanco, megaboca, duende, zorro, maco, peregrino y tiburón tigre de arena son orgullosamente tiburones lamniformes. El lamniforme Otodus megalodon, comúnmente conocido solo por su nombre específico, es el lamniforme más grande conocido, pero solo se conoce a partir de restos parciales y fragmentarios. Hasta hoy los científicos no saben con certeza el tamaño de este tiburón y lo han estimado según los restos encontrados. Las estimaciones modernas sitúan al megalodón creciendo en cualquier lugar entre 10 y 20 metros de longitud, siendo 20 un tamaño máximo raro que solo ciertos especímenes podían alcanzar. De cualquier forma, era un gigante. Y solo se necesita una mirada a las mandíbulas fosilizadas del megalodón para ver eso, capaces de meter a un humano entero dentro de ellas y aún sobra espacio. Este tiburón ocupaba un lugar dominante en la cima del ecosistema, siendo un depredador ápice en sus mares. Debido a la naturaleza fragmentaria de los restos del megalodón, los científicos no pueden estar completamente seguros de cómo se veía exactamente este animal. La mayoría representa al megalodón como un tiburón blanco gigante, lo cual es posible porque los tiburones blancos son lamniformes. El orden es diverso y muchas características pudieron ser distintas. Las representaciones modernas del megalodón han tomado esto en cuenta, a veces mostrando un animal de hocico romo con un cuerpo ancho en forma de barril que se afina hasta llegar a una enorme cola. Los dientes del megalodón son lo que más asociamos con este tiburón. Todos eran grandes, robustos y capaces de triturar huesos, como los tiburones. Perdía y reemplazaba dientes viejos durante su vida, muchos de los cuales se fosilizaron en el fondo del océano, descubiertos millones de años después por humanos al llegar arrastrados por el mar a las playas. Fósiles de megalodón se han encontrado en todo el mundo, en depósitos tan recientes como el Plioceno y tan antiguos como el Mioceno tardío, que abarcan aproximadamente de 23 a 35 millones de años atrás. La mayoría de los fósiles se concentran en las costas de América del Norte y Europa Occidental, aunque se han hallado restos de este tiburón en todos los continentes, salvo la Antártida. Fue una especie sumamente exitosa durante su tiempo en la Tierra y apareció en una época en la que las grandes presas en los océanos comenzaban a ser abundantes. Esto pudo ser un factor para que alcanzara un tamaño tan grande. Se cree que regulaba su temperatura corporal, lo que le dio una mayor tasa metabólica y velocidad de nado eficiente. Quizá notaste que a veces llamamos al megalodón Ototis. Megalodón Ototis es el nombre genérico que se le da al género del megalodón. Así como Tyrannosaurus es para Tyrannosaurus rex, megalodón es el nombre específico de la especie de tiburón.
Especies de tiburón en el género. Ototis surgió a finales del Cretácico y coexistió alrededor de 1 millón de años con los grandes reptiles marinos de los mares mesozoicos. Como los tiburones lamniformes actuales, Ototis, en sí mismo, fue un género notablemente diverso y tuvo miembros que se cree que se parecían desde los actuales tiburones blancos hasta formas más pequeñas y veloces, similares a los tiburones zorro o maco. Megalodon no siempre fue miembro del género Ototis y relativamente hace poco fue reclasificado del género Carcharodon. Antes se le llamaba Carcharodon. Megalodon, clasificado en el mismo género que el actual tiburón blanco, ahora Ototis es la clasificación aceptada para el género, pero el tiburón es casi exclusivamente referido por su nombre científico, Megalodon. Fuera de contextos científicos, la historia del megalodón en el contexto humano es más antigua de lo que imaginas. No solo los científicos antiguos y modernos descubrieron, recolectaron y apreciaron los dientes de este tiburón prehistórico, sino también culturas antiguas de los anales de la historia humana. Muchas culturas nativoamericanas recogieron y utilizaron los dientes fosilizados de este gran tiburón al recorrer las costas en busca de recursos. Los dientes de megalodón fueron elaborados en joyería intrincada por los pueblos de la Panamá prehistórica, y los pueblos algonquinos los extraían activamente y los comerciaban con otras culturas. Algunos grupos humanos antiguos decoraban a sus muertos con dientes fósiles de megalodón en rituales funerarios. Algunos los usaban como herramientas, aprovechando sus bordes aserrados en lanzas y para cortar comida. No se sabe si estos pueblos antiguos sabían exactamente lo que estaban viendo al recolectar los dientes de estos tiburones prehistóricos, o si simplemente los apreciaban por su apariencia única. Parece sensato asumir que no los reconocían como los dientes preservados de tiburones extintos hace mucho tiempo. Los dientes del megalodón se mencionan por primera vez en los escritos de Plinio el Viejo, uno de los primeros naturalistas romanos. Aunque pudo reconocer que en realidad eran restos biológicos, los describió como lenguas petrificadas de humanos que caían a la tierra durante los eclipses lunares. Después, los europeos medievales escribieron sobre las supuestas propiedades curativas de estas piedras de lengua, mencionando su poder para curar envenenamientos, y siguieron usándolas en joyas. Se cree que los dientes del megalodón fueron reconocidos por primera vez como pertenecientes a un tiburón alrededor de 1616, cuando Fabio Colonna, un naturalista italiano, los comparó con los de un tiburón blanco en una ilustración. Él rechazó activamente la idea de que estas eran lenguas petrificadas y demostró evidencia concreta de esto al notar la presencia de carbono, y no solo piedra, en su estructura. Aún así, la mayoría de la población rechazó su teoría, argumentando que esto no podía ser cierto. Como algunos dientes de megalodón se han encontrado tierra adentro, donde un tiburón no podría llegar, esto fue resuelto más tarde por el naturalista danés Niels Steensen, quien atribuyó los dientes de megalodón encontrados tierra adentro a un periodo de inundaciones generalizadas que los arrastraron lejos del mar antes de ser cubiertos por capas de sedimento. Con el tiempo, el megalodón fue descrito por primera vez en 1833 por el naturalista suizo Louis Agassiz, quien lo nombró Carcharius megalodon en su proyecto Recherches sur le poisson fossile. Megalodón se puede traducir del griego antiguo simplemente como diente grande, un nombre apropiado para un tiburón de su tamaño. En los años siguientes, los paleontólogos han tratado de reconstruir al megalodón con precisión, lo cual ha sido difícil porque solo se le conoce por dientes y mandíbulas, complicando ubicarlo en el árbol genealógico de los lamniformes. Hasta hoy, el tiburón es miembro de la familia Otodontidae, una familia de lamniformes conocida coloquialmente como tiburones de dientes grandes. Esta familia contiene varios otros géneros además de Ototis, incluyendo Megalolamna, Cretolamna y Canolamna. El tiburón blanco, por otro lado, aunque sigue siendo un lamniforme, no es miembro de la familia Otodontidae, sino que pertenece a la familia Lamnidae.
Está firmemente aceptado que Ototis megalodon, en la gran mayoría de las aguas en las que vivió, era un depredador ápice. A diferencia de muchos tiburones modernos que cazan de forma oportunista, este era un depredador que perseguía activamente a sus presas, confiando en su velocidad y gran tamaño para atraparlas. Presas tan grandes como ballenas. De hecho, no había mucho que no estuviera en el menú para este inmenso tiburón. Los cetáceos habrían sido parte importante de su dieta y en los mares se habría topado con muchos y variados ejemplares. Todo, desde pequeños y ágiles delfines hasta enormes ballenas barbadas filtradoras, habría estado en riesgo cuando el megalodón andaba al acecho y algunas excavaciones han mostrado evidencia directa de esto. Se hallaron restos masticados de grandes ballenas parcialmente devoradas por el megalodón cerca de dientes preservados de este tiburón. El megalodón era un cazador desordenado pero calculador que habría demostrado una gran fuerza al derribar a sus presas, utilizando diversas tácticas de caza. Un tiburón blanco suele nadar bajo su presa, buscando sombras en la superficie que se asemejan a focas o leones marinos. Antes de emboscar desde las profundidades, se cree que el megalodón tomaba un enfoque más directo, usando su velocidad y tamaño. Probablemente el tiburón se lanzaba contra el costado de su presa, dientes por delante, apuntando primero al corazón y los pulmones al cortar los órganos vitales. Una escena sangrienta llenaría el agua mientras los huesos de la víctima eran destrozados, causando una muerte rápida pero dolorosa. Se piensa que esta era una estrategia para derribar presas grandes, como las ballenas barbadas. Animales más pequeños, como delfines y peces, probablemente solo eran mordidos o comidos enteros. Sin embargo, hay pruebas de que algunas ballenas eran atacadas desde abajo por el megalodón. Con un estallido de velocidad, el tiburón podía atacar presas grandes, embistiendo repetidamente sus partes inferiores, aturdiéndolas y rompiendo huesos al atacar presas más peligrosas, como cachalotes y tiburones. Hay pruebas que sugieren que el megalodón apuntaba a la cabeza para deshabilitar cualquier mordida defensiva durante la caza, terminándola lo más rápido posible. Con la evolución de ballenas barbadas más grandes en el Plioceno, el megalodón adaptó su caza mordiendo las aletas y la cola para inmovilizarlas y evitar su escape. Esta estrategia de caza brutal pero inteligente permitió que el megalodón dominara eficazmente los océanos durante su tiempo en la Tierra, aunque, como veremos más adelante en este video, ocasionalmente había algo de competencia. El megalodón no solo era enorme, sino que, al igual que los tiburones modernos, también tenía una vida larga, algo que los científicos han podido calcular estudiando los anillos de crecimiento en su columna vertebral, que rara vez se conserva. Se cree que un tiburón encontrado en Bélgica tenía alrededor de 46 años cuando murió. Medía alrededor de 2 metros al nacer y crecía a una tasa de 16 centímetros por año, casi el doble de la tasa de un tiburón blanco moderno. Al morir el tiburón se estimaba que medía unos 16 metros. Para que te des una idea, el tiburón blanco más grande conocido es Deep Blue y se estima que mide unos 6 metros de largo. Los tiburones lamniformes son todos vivíparos, no ponen huevos como otros tiburones modernos, sino que sus crías se desarrollan dentro de las hembras, quienes dan a luz en criaderos o santuarios, donde los tiburones bebés pueden crecer y desarrollarse libres de depredadores. Probablemente el megalodón no era la excepción. De hecho, se han identificado criaderos de megalodón en Panamá, Maryland, Florida y las Islas Caimán, donde se han descubierto grandes cantidades de dientes de ejemplares jóvenes de megalodón. Estos criaderos comunales tenían mucha vegetación submarina y escondites, pues los bebés de megalodón, aunque grandes, eran vulnerables a ballenas depredadoras y otros tiburones. Aquí vivían en relativa seguridad cazando mamíferos marinos más pequeños, tortugas y peces, perfeccionando sus habilidades de caza para cuando eventualmente se adentrarían en aguas más profundas para alimentarse de los animales más grandes del océano. Se piensa que el megalodón se extinguió por el cambio climático al final del Plioceno.
Cuando los cambios en el Canal de América Central y el Océano de Tetis provocaron un enfriamiento global del agua, esto ralentizó el movimiento del agua en la corriente del Golfo, impidiendo que el agua rica en nutrientes llegara a muchos de los lugares que el megalodón llamaba hogar. Con el enfriamiento global, las capas de hielo polares aumentaron y aceleraron el declive de los ambientes costeros templados, marcando el inicio del Pleistoceno. Las ballenas, con sus gruesas capas de grasa, pudieron adaptarse a este cambio de manera efectiva. Un tiburón tan grande como el megalodón estaba en peligro, solo equipado con escamas y piel. A medida que el agua se enfriaba, también desaparecieron los criaderos del megalodón, lo que significaba que cada vez menos tiburones sobrevivían hasta la adultez. Los tiburones que lograban llegar a una edad avanzada simplemente no podían retener suficiente calor para combatir el frío, y muchos sucumbieron ante un nuevo mundo cubierto de hielo. La amplia distribución del megalodón y su preferencia por hábitats variados a lo largo de su vida le permitieron convertirse en el depredador principal en casi todos los océanos del planeta Tierra. Aunque rara vez se aventuraba más al norte que Dinamarca o más al sur que la isla norte de Nueva Zelanda, se sentía bastante cómodo en una amplia variedad de aguas y, por lo tanto, habría podido cazar una enorme variedad de presas si el viaje en el tiempo fuera posible. La mejor oportunidad de un buzo para avistar un megalodón joven o subadulto sería recorrer las regiones costeras del Océano Atlántico, especialmente en épocas en que las corrientes oceánicas traían aguas ricas en nutrientes de otras regiones. Las zonas costeras eran un punto de reunión para muchas presas ideales, como ballenas pequeñas, delfines, mamíferos semiacuáticos y grandes cantidades de peces. Esto significa que el megalodón pasaba gran parte de su tiempo alrededor de las costas y sus diversos ambientes. Los tiburones jóvenes también frecuentaban aguas salobres de estuarios, lagunas pantanosas y aguas ricas en vida vegetal, donde habitaban muchos herbívoros. Sin embargo, para encontrar a los más grandes de los grandes, tendrías que viajar un poco más lejos hacia las secciones más profundas y oscuras de los océanos del mundo. Aunque el megalodón nunca fue un habitante común de aguas extremadamente profundas, los adultos estaban adaptados a la vida en alta mar, donde podían rastrear y cazar grandes ballenas barbadas y tiburones. Estos tiburones no permanecían en las mismas aguas por un tiempo fijo, sino que preferían recorrer los océanos durante sus vidas, buscando alimento donde quiera que pudiera estar, ya que Megalodón habitó muchas regiones diferentes y vivió en esas regiones durante más de 20 millones de años. No se puede identificar un solo entorno y describirlo en detalle. Más bien podemos observar varios animales que compartieron los mares con él, compitieron con él y fueron cazados por este tiburón colosal a lo largo de su tiempo en la Tierra. Mencionamos antes que el megalodón no era el único depredador ápice en todos los ambientes en los que vivía y que en algunos lugares habría enfrentado una fuerte competencia. Esa competencia habría venido en forma de un enorme cachalote macropredador conocido como Leviatán Melvillei, nombrado respectivamente por el Leviatán bíblico, y Herman Melville, el autor de Moby Dick. El nombre podría darte una idea del tipo de animal del que estamos hablando, capaz de crecer hasta 17 metros de largo de la nariz a la cola. Leviatán disputaba fuertemente el título de gobernante de los océanos con el megalodón y habitaba muchos de los mismos océanos que el megalodón. Estaba diseñado para cazar ballenas barbadas usando dientes robustos y profundamente arraigados. En otros lugares, el megalodón tenía que enfrentarse a Orcanus setoniensis, un pariente fósil de la orca, que se teoriza podría haber sido un depredador calculador que cazaba en manada. Como las orcas actuales, estos cetáceos quizá podían derribar ballenas mucho mayores que ellos. Esta abundancia de depredadores ápice mamíferos también pudo haber contribuido a la eventual desaparición del megalodón de nuestros océanos. Las ballenas ya habían comenzado a establecerse como los nuevos gobernantes del océano en el período Eoceno, mucho antes de que el megalodón apareciera en escena.
Así que es algo inusual ver a un depredador piscívoro de este tamaño tan tarde en la era cenozoica. Para el Mioceno, las ballenas alcanzaron su máxima diversificación, evolucionando en diversas formas de ballenas dentadas y barbadas. Si bien la abundancia de ballenas es lo que finalmente permitió que el megalodón evolucionara, no es sorprendente que enfrentara tanta competencia cuando animales como Leviatán evolucionaron más tarde durante la existencia del animal en la Tierra. Esto, junto con el enfriamiento oceánico que provocó la extinción de muchas especies de ballenas de las que dependía el megalodón, marcó el final de este tiburón gigante. En otros lugares, el megalodón habría visto criaturas mucho más inusuales. Se cree que los megalodones más jóvenes que vivían a lo largo de las costas sudamericanas se alimentaban de una especie de ballena particularmente única, Odobenocetops peruvianus, un cetáceo parecido a un manatí con dos colmillos orientados hacia atrás, uno corto y otro de aproximadamente un tercio de la longitud de su cuerpo. Esto le habría permitido a la ballena vivir una vida notablemente parecida a la de una morsa actual, mientras peinaba el fondo marino en busca de mariscos e invertebrados. Más al norte, a lo largo de las costas de lo que algún día se convertiría en California, el megalodón pudo haber cazado a Pontolus magnus, una enorme especie de morsa primitiva con colmillos diminutos. Estas mismas aguas habrían contenido y sustentado una multitud de ballenas con dientes extraños, peces gigantes y grandes aves marinas. En años recientes, el megalodón ha sido tema de un debate pseudocientífico, impulsado por foros de criptozoología en Internet y su presencia en la cultura popular. Teorías sin fundamento ni respaldo afirman que el megalodón podría seguir viviendo en las profundidades de los océanos más oscuros del mundo, donde ha logrado evadir la extinción y sobrevivir durante el Pleistoceno hasta los tiempos modernos. Hay muchas razones por las que esto no es cierto, principalmente debido al hecho de que esta era una especie de tiburón adaptada para cazar ballenas en aguas costeras y superficiales, no en las profundidades más oscuras de las fosas oceánicas. Se extinguió hace poco más de 3 millones de años, lo cual no sería ni remotamente suficiente tiempo para que se adaptara a la oscuridad y la presión de los océanos profundos y helados, especialmente porque este tiburón se extinguió por la caída de temperatura en las aguas donde vivía. Además de esto, quizá también hayas notado el hecho obvio de que no existe ningún video, evidencia física ni rastro alguno de megalodón viviendo en ningún lugar después de la época del Plioceno. Nunca han aparecido dientes recientes en la orilla, no se han encontrado cadáveres de megalodón en aguas poco profundas, y los pueblos históricos nunca mencionaron que el tiburón siguiera existiendo en las aguas. No hay videos submarinos del tiburón y los buzos nunca se han topado con uno. El megalodón estaba adaptado para cazar ballenas y delfines, y simplemente no hay suficientes en las profundidades del mar para que uno sobreviva en la actualidad. Simplemente habría evidencia. El megalodón también ha aparecido como inspiración para varias obras de medios a lo largo de los años desde su descubrimiento inicial. Esto no parece desacelerarse en lo absoluto. Un ejemplo reciente es la película de 2018 Megalodón y su secuela, basadas en la novela de 1997 Meg, una novela de terror profundo de Steve Alton. La película muestra a Jason Statham enfrentándose a un megalodón monstruosamente grande que ha surgido de las profundidades del océano. Recaudó más de $500 millones, pero recibió críticas mixtas. Desafortunadamente, el tiburón también ha sido el tema de muchos documentales que normalmente discuten la posibilidad de que el tiburón aún esté vivo en los océanos. Megalodón, el tiburón monstruo vive, Megalodón, la nueva evidencia y Tiburón de la oscuridad, la ira del submarino del canal Discovery, todos han contribuido a la falsedad. Tras la emisión de estos documentales, Discovery lanzó una encuesta en redes sociales preguntando si sus seguidores creían que el megalodón aún existía en el mar profundo. El 73% de los usuarios creían que el tiburón aún vivía, lo cual es preocupante.
En una nota más ligera, ciertos restos del tiburón gigante han encontrado un lugar de descanso en la seguridad de museos de historia natural en todo el mundo. Museos en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, todos tienen dientes de megalodón, como parte de exposiciones sobre la historia natural de los océanos, donde se esfuerzan por educar al público sobre la vida y época de uno de los mayores depredadores del océano. Varios acuarios en el Reino Unido y más allá también presentan reconstrucciones a tamaño real de las mandíbulas del megalodón, normalmente acompañadas de placas o letreros informativos que describen al animal en vida. Los paleoartistas hacen un excelente trabajo al dar vida al tiburón en todo su esplendor, y algunos documentales realmente le han hecho justicia al animal. El programa Monstruos Marinos de la BBC, presentado por Nigel Marven, es un ejemplo clave en el que el tiburón se muestra en CGI cazando en las aguas del Plioceno. Los estudios sobre el estilo de vida y evolución del tiburón siguen y podrían hallarse nuevos materiales en el futuro. Dado lo comunes que pueden ser los dientes del megalodón en ciertas partes del mundo, el megalodón es uno de esos animales que ha sido tan ficcionalizado por los medios y la cultura pop que casi puede ser fácil olvidarlo. En realidad existió. La idea de un tiburón depredador mucho más grande que un gran blanco es material para los éxitos de taquilla de Hollywood, así que tiene sentido que este tiburón inspire tantas películas y programas de televisión. En la actualidad es importante recordar que, al final del día, este tiburón sí existió y está ahí para que lo descubramos en forma de fósil. En la actualidad, la paleontología es tan fascinante como los relatos fantásticos de la criptozoología, y de hecho es una rama válida de la ciencia. Con suerte pronto sabremos más sobre este leviatán real de los antiguos océanos.